Hola, soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, salir en cuarentena e ignorar que hay una pandemia mundial afuera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Les doy la bienvenida al segundo episodio, ya el segundo episodio de su podcast, el podcast de todos, mi podcast, un podcast normal. ¿Quién diría que llegaríamos ya a esta mágica cifra de 2 episodios? O sea, esto representa un gran avance, al menos para mí. Al menos ya avancé el primer episodio, ya estamos en el segundo y me complace informarles que estamos completa y enteramente en vivo. Así es, usé 2 sinónimos, completo y entero. Wow. Completamente en vivo desde Singapur, el bello país asiático al sur de Malasia. Y tal vez usted se estará preguntando, un momento, ¿Singapur? ¿Que no era esa una colonia? Pues claro que no, claro que no. Déjeme recordarle que Singapur se independizó completamente de los británicos, que a su vez también se independizó de Malasia en su tiempo, desde 1965, y ahora es un bello país libre. Y nos encontramos, no esta vez en el Oxxo de Singapur, por favor no sea tonto, no hay Oxxos en Singapur. Nos encontramos en este como ya segundo episodio, pudimos elevar el presupuesto. Nos encontramos en Marina Bay Sands, un lujoso hotel que, si no lo ha visto, pues déjeme se lo platico, parece un barco encima de 3 columnas. Y nos encontramos justamente arriba de este barco, que no es barco. Búsquelo en internet si no tiene imaginación para pensar cómo es. Y déjeme decirle que estoy muy emocionado porque escogí este lugar para transmitir. Bueno, porque resulta que vi las estadísticas de quién nos escucha y una persona nos escuchó desde Singapur. Así que si esta persona nos está volviendo a escuchar, un saludo, personita de Singapur. Si eres un bot, pues bip, bop, 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 1010. Si eres una persona, hola. Hoy les tengo un episodio muy, muy, muy divertido. Al menos para mí me entretiene mucho, se me hace muy interesante. Y si ya leíste el título del episodio, pues ya sabrás de qué se trata. Pero si no lo has leído porque por algún motivo decidiste ignorar el título del episodio y apareció mágicamente este episodio, bueno, se trata de Cazadores de Microbios. ¿Qué? ¿Cazadores de microbios? Se estarán preguntando. Un momento, René, yo no estoy pagando internet, que a su vez me hace pagar Spotify o cualquier plataforma que esté usando, que a su vez me hace invertir tiempo para que tú me vengas a hablar de cosas aburridas como microbios. Yo quiero entretenimiento serio, de calidad. Para eso estoy pagando calidad en mi entretenimiento. Yo no quiero microbios, ni virus, guácala, no. Yo quiero que lo de hoy, ya sabes, TikTok y tensión sexual y sangre y violencia y giveaways y bebés. Todo eso quiero. Quiero que hagas un episodio combinando todo eso. Por favor, ¿sí? Y cuando hagas eso, me hablas para yo escuchar tu podcast. Adiós. Bueno, lamento decirles que no va a haber nada de eso que esta persona iracunda acaba de decir. Este episodio de hoy se trata de Cazadores de Microbios porque déjenme contarles una anécdota. Voy a procurar que cada episodio haya una anécdota al menos de mi vida. Mi vida súper interesante, ¿verdad? Resulta y resalta que pues hay una pandemia mundial, ¿verdad? Si no está enterado tampoco, si usted además de no leer el título de mi episodio, decide ignorar todo lo que pasa afuera de su casa, bueno, pues déjeme decirle que hay una pandemia mundial, ¿verdad? De un virus, el coronavirus, y la gente está histérica, no sale de su casa, pero a la vez sí sale de su casa. Porque hay que ser honestos, todo el mundo está saliendo, lo cual no digo que esté bien, no lo aplaudo, pero todo el mundo está saliendo y a la gente pues se está demostrando que a la gente ya no le interesa la salud pública. Más bien les interesa sentirse bien consigo mismos, saliendo, yendo al monte. Por algún motivo todo el mundo quiere escalar ahora, que está cool, qué bueno que lo hagan. Pero ese no es el tema. El tema es que el sábado yo salí, y no es exactamente al monte, sino a ponerme una vacuna. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Vacuna del coronavirus? No, obviamente no, porque no hay vacuna del coronavirus todavía. Era una vacuna de la influenza, porque al menos aquí, y no aquí en Singapur, porque los singapurenses son muy sanos, sino allá en Monterrey,
ya empezó la temporada de influenza, así que la Secretaría de Salud del Estado está poniendo la vacuna gratis. Empezó esta campaña de vacunación y lo empezó a hacer de una manera, pues más o menos como estación de radio, ¿no? De esa estación de radio que tiene una van y que va por toda la ciudad regalando boletos diciendo: hey chicos, estamos aquí en el Oxxo de esta esquina para que caigan y vengan por sus boletos de Matiz o de Luca o de alguna banda o artista que se presenta en la misma ciudad 17 veces al año. Y es exactamente la misma dinámica que está haciendo el gobierno, solamente que te dice un día antes o el mero día en el lugar en donde van a estar. Así que mis papás tuvieron la suerte de encontrar el primer lugar donde pusieron la vacuna, justamente en un centro comercial. Y junto con ellos mi hermana menor se fue a vacunar. Pero mi otra hermana y yo no tuvimos tanta suerte y no pudimos ir. Entonces tuvimos que buscar como por 2 semanas dónde más iban a estar. Y no había ninguna locación que estuviera cerca de nuestra casa hasta el sábado pasado, que se pusieron en una iglesia cerca de mi casa que está a 5 minutos caminando. Nosotros habíamos hecho un plan maquiavélico el viernes antes de ir a vacunarnos porque resulta que mi hermana tenía pendientes unos asuntos a las 11:30 de la mañana y ellos pensábamos nosotros que iban a empezar a las 11 a poner la vacuna, lo cual no nos daba tiempo, o sea, era un tiempo muy limitado para ponte la vacuna y vámonos. Así que dijimos, vamos a las 8:30 de la mañana, literal, a formarnos, a ser los primeros e incluso ayudar a poner el stand, ¿verdad? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que nos levantamos a las 8:30 de la mañana como los locos que somos, fuimos y resulta que iban a empezar a poner la vacuna a las 9 y no a las 11. Así que cuando llegamos a las 8:45 pues éramos los últimos de la fila, ¿verdad? No los primeros como nosotros habíamos creído. Y para esto era enorme la fila. El parque es grande, o sea, está la iglesia y al lado hay un parque muy largo, es la iglesia de la Natividad, por si alguien de Monterrey la conoce. Y resulta que ese parque daba como 3 vueltas, esa fila le daba 3 vueltas al parque. Era una espiral. Pero nosotros no lo sabíamos cuando empezamos. Llegamos al parque, encontramos el inicio de la fila y tuvimos que caminar hasta el final. Dimos 3 vueltas y ya, nos formamos al final. Pero todavía no ponían la vacuna, así que ahí nos tuvimos que esperar. La buena noticia es que mi hermana sí iba a llegar a sus asuntos, la mala noticia es que teníamos que esperar. Pero hasta eso la fila estuvo larga. Larga y movida. La fila estuvo muy movida. Y en cuestión de solamente 1 hora pasamos. Pero durante esa hora pues estuvimos recorriendo y yo me quedé pensando, cielos. El hecho de que un güey se comiera un murciélago es la causa por la que estoy aquí parado 1 hora al lado de una señora que no deja de quejarse. Porque para esto, y usted no está para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo, me tocó estar atrás de una señora que se la pasaba queje y queje y queje. ¿Esto qué tiene que ver con la historia? Nada. Pero siempre, no sé si a usted que me está escuchando le ha pasado que está en una fila y hay alguien que se queja de me duelen los pies, hace mucho calor y no sé qué. Y yo, señora, cállese, por favor. Ya, me desahogué, perdón. Pasó el tiempo, llegamos al frente de la fila y había otra fila especial para niños menores de 8 años. Entonces, a la vez que yo iba a pasar ya con mi hermana que nos vacunaran, también pasaban los niños. Y mi hermana me había dicho que cuando a un niño le vacunan generalmente llora. Y tanto el llanto como la risa son muy contagiosos, y más en los niños. Entonces cuando entramos a la carpa de vacunación estaba el lloriqueo, el grito, el llanto de los niños. Y veías como un niño que ni siquiera le habían picado ya estaba llorando porque veía al niño enfrente llorar. Y a mí me tocó que me separaron de mi hermana, me pusieron en una fila aparte y al lado de mí había una pequeña niña que ya estaba llorando. No a gritos, pero se le estaban saliendo las lágrimas y estaba abrazando a su papá porque veía que la niña de enfrente ya estaba llorando porque le habían picado. Entonces el papá le decía, no pasa nada, no llores, no pasa nada, no llores. Total, pasa la niña. Y por algún motivo yo también me empecé a sentir muy nervioso cuando me tocó mi turno. Vi la aguja y fue, ¿qué está pasando? Nadie me ha explicado por qué estoy aquí, ¿qué es esto? Ay, no. Y ya me picaron. Y dije, ay, ya me acordé por qué estoy aquí. Para que me picaran. Y ya después me reuní con mi hermana y nos fuimos. Transcurrió el día normal, me sentí un poco cansado, me dolía un poco la cabeza, así que decidí dormirme. Y mientras estaba despierto y estaba dormido, me empecé a preguntar cómo funcionan las vacunas, a quién se le ocurrió las vacunas, por qué los virus nos atacan,
¿Por qué esta señora estaba de tan mal humor? ¿Por qué este papá le decía a su hija que dejara de llorar, pero nunca le explicó lo que era una vacuna y por qué le iban a picar? Muchos pensamientos tenía, ¿no? Y ya me estaba quedando dormido cuando me acordé que yo leí un libro llamado Cazadores de Microbios, que es justamente de lo que les voy a hablar el día de hoy, sobre este libro. Y seguro tú estarás diciendo, no mames, René, te tardaste 10 minutos en darle una introducción al libro. ¿Yo para qué quiero escuchar tu historia de señoras quejumbrosas y papás que reprimen a sus hijas emocionalmente? Bueno, hay que hacer esto más divertido. No, nada más voy a llegar y, oigan chicos, lean este libro, está muy bueno, página 23, 24, 25, adiós. Pues no, esto no es tu clase de historia, esto es un podcast de calidad, en el que nos gusta rellenar las cosas. Y les quiero contar que este libro, búsquenlo, cómprenlo, se lo recomiendo mucho, se llama Cazadores de Microbios, lo escribió Paul de Craft. Él era un autor estadounidense de ascendencia holandesa y este libro lo publicó en 1926. Y lo que hace Paul, o lo que hace The Craft, es que él agarró ciertos personajes de la historia de la microbiología y les dio una personalidad. Habla, por ejemplo, de Pasteur, y nadie sabe cómo era Pasteur en cuanto a personalidad, pero él se inventa, o más bien le crea una cierta personalidad, y durante las hazañas que sí hizo Pasteur, él le dice al lector cómo es que él reaccionaba, cómo es que es lo que de seguro él pensaba. No se sabe si a ciencia cierta si de verdad así lo pensó, pero te hace más ameno los descubrimientos, te humaniza a los personajes. Y a veces uno pensaría que los grandes científicos son entes, seres superiores que piensan diferente, y te das cuenta que no, que muchas veces son personas que tenían un sueño como irse a navegar o conocer el mundo, o eran simple vendedores de telas, pero que ellos tenían curiosidad. Y eso es algo que nos gusta en este podcast, en un podcast normal, que es la curiosidad y descubrir por qué las cosas que consideramos normales no son tan normales. Así que no les voy a contar todo lo que se trata este libro, pero quiero hablar de dos personajes muy interesantes que a mí me gustaron en este libro, y el primero es Antonio van Leeuwenhoek. Usted estará diciendo, ¿quién chingados es ese güey? Yo ni lo conozco. ¿Por qué estamos hablando de esto? Yo no quería hablar de microbios. Yo no quería escuchar de microbios, para empezar. 2, qué hueva que te fuiste 1 hora al parque con una viejilla toda enojona. 3, qué hueva que te tardaste 10 minutos en darle la introducción a esto. No mames, güey. Bye, cancelado. Y 4, yo quería escuchar mejor de Blackpink, que ya sacó su nuevo documental en Netflix, que por cierto, véanlo, está muy interesante. Bueno, hay que hablar de más cosas, Y Antonio van Leeuwenhoek era bueno, ya saben cómo nos gustan las cosas aquí en un podcast normal, ¿verdad? No me voy a poner a leerle los párrafos y decirle, lean la página 3, 4 y 25 para mañana. No, esto no son clases de historia. Vamos a darle una ambientación. Así que le pido al equipo de producción que por favor ponga un sonido de ambientación de Europa de los 1600, más o menos. Gracias. Bueno, Antonio van Leeuwenhoek nació en 1632 en Delft, Holanda. Él era descendiente de una familia de fabricantes de cestos y de cerveza, y se sabe que sus padres vendían tela en una tienda. No se tiene muchos sobre la historia de su familia, pero se sabe que su papá murió joven y que la mamá lo envió a estudiar a la universidad, una carrera de funcionario público, pero a los 16 años dejó la escuela y se puso a vender en Ámsterdam. Así que durante 6 años se dedicó única y exclusivamente a vender telas. Él era un comerciante de telas. A los 21 años dejó Ámsterdam y se regresó a Delft, su ciudad natal, donde puso su propia tienda de telas. Así que Antonio era un emprendedor hecho y derecho desde los 21 años. Pues básicamente esa era la expectativa de vida, ¿no? Si no eras un gran duque o un científico, eras un vendedor, un mercader, un pescadero, lo que fueras. No se sabe mucho sobre su vida de los 20 a los 40, salvo que se casó 2 veces y que entre esos matrimonios tuvo 5 hijos, pero que lamentablemente sus 2 esposas fallecieron y de sus 5 hijos solamente sobrevivió una más bien, que fue su hija. Él se creía que era un hombre ignorante, pues solamente hablaba holandés, que en ese momento era una lengua despreciada por el mundo culto, porque todo el mundo culto habla latín y cosas así bien
bien cursis, ¿verdad? Y pues Leeuwenhoek solamente hablaba holandés, que dentro del mundo oculto se decía que eso lo hablaban los pescadores y los tendederos. Pero eso no le importaba a Leeuwenhoek. Él era feliz haciendo su trabajo vendiendo telas. Luego se sabe que dejó las telas y que se dedicó a más cosas. Pero antes de dejar las telas, él fue a hablar con sus amigos que fabricaban lentes, porque él quería hacer un lente que le permitiera examinar las telas a más profundidad. Pero él no quería comprar los lentes, él quería hacerlos. Habló con los fabricantes de lentes, de lupas, digamos, y llegó a crear unas lupas o lentes tan potentes que podía amplificar cualquier cosa que viera 200 veces. Y es así como Leeuwenhoek empezó a experimentar con hojas, con ojos de buey, incluso con pulgas y con las patas de los piojos. Podía ver de manera increíble, de manera detallada, cómo es que eran estos objetos. Hasta que un día se le ocurrió a Leeuwenhoek agarrar agua de lluvia. Él decidió agarrar agua de lluvia. ¿Y cuál fue su sorpresa al agarrar agua de lluvia y examinarla con su nuevo microscopio? Bueno, que había bichitos en el agua, ¿verdad? Era increíble, él no se lo creía. Y es que hay que recordar que en ese momento nadie nunca había visto lo que eran microbios. Había habido gente que se impactaba a ver un elefante, pero alguien de seguro ya había visto un elefante antes. Así como alguien descubre un nuevo continente, bueno, para los que lo descubren es nuevo, pero para los que viven ya es algo natural. Pero nadie nunca se había imaginado que había bichitos, él dice que eran bichitos, en el agua. Y él era la primera persona que los veía. Y por este descubrimiento se cree que Leeuwenhoek es el predecesor de la microbiología y de todo lo que tenga que ver con bacterias, virus, porque él descubrió que hay cosas más pequeñas de las que podemos ver. Pero él se preguntaba de dónde salían estos bichos, porque una teoría muy popular en Europa, e incluso los grandes científicos la creían, es que estaba la generación espontánea. O sea, había cosas que simplemente se creaban, que caían del agua. O sea, estas cosas, pum, salen del agua solas. Ahí están, o sea, salen, se crean solas. Y Leeuwenhoek decía, no puede ser que solamente se creen solas. O sea, tiene que haber un predecesor, tienen que salir de algún lado. Así que lo que hace Leeuwenhoek es que agarra un tazón limpio y lo pone en agua, lo pone afuera en la lluvia para que caiga agua de lluvia. Y cuando inspecciona el agua, descubre que el agua estaba limpia, no había ningún bicho, pero que a los días empieza a llegar bichitos al agua. Y descubre que efectivamente, o sea, los bichitos no caen del cielo, los bichitos llegan al agua. Y para esto Leeuwenhoek ya hablaba con una sociedad de científicos llamada The Royal Society de Inglaterra, en el que hay grandes científicos como Robert Boyle o Isaac Newton. Y él les explicaba sus descubrimientos casi cada mes. Y de hecho les envió cartas hasta el día en que murió. Incluso en su lecho de muerte le fue a decir a un criado que le enviara 2 cartas a la Real Sociedad. Pero tenemos que contextualizar que él no era científico. Él era un vendedor de telas que había hecho pues lentes súper potentes y que él escribía en holandés, que para los científicos esa era una lengua impura, y que no sabía redactar cartas, porque te cuenta el libro que él escribía cartas y entre sus descubrimientos también luego se ponía a platicar que su vecino le caía mal, que la gente se burlaba de él, que le cayó pesado algo. Entonces imagínense alguien que hace un descubrimiento asombroso pero no sabe cómo expresarlo. Entonces te cuenta, no sé, su vida diaria, cuando en realidad a ti lo que te interesa es la información esencial, ¿verdad? Es como si alguien hiciera un podcast y se tardara 10 minutos en dar la introducción a un libro. Qué loco, ¿no? Bueno, pero Leeuwenhoek era una persona testaruda y nunca le diría a los científicos de The Royal Society la manera en cómo generaba o cómo hacía sus lentes. Toda su vida se la pasó haciendo experimentos y se volvió tan famoso que incluso la reina de Inglaterra, María II, en ese momento fue a visitarlo. Y así siguió toda su vida observando y experimentando hasta que, cuando murió, decidió dejarle todos sus lentes a The Royal Society.
Y este primer personaje me gusta mucho porque la verdad Leeuwenhoek es el ejemplo de cómo es que a veces desconocer un tema te libra de prejuicios. Él no era científico para nada, él solamente quería experimentar sus telas y descubrió algo. Pueden decir que por accidente, pero en realidad fue más por curiosidad. O sea, él era una persona curiosa y terca, que quería saber la verdad. Él no estaba cansado con sus creencias, él no decía que así son las cosas y las materias se generan de la nada, no. O sea, él quería ver qué más había. Y algo que me gusta mucho es que, siendo una persona común, aplicó la ciencia quizá la manera más pura. Tal vez no de la manera más técnica, obviamente no sabía realizar buenos reportes o tal vez sus experimentos fallaban de cierta manera, pero era una persona que sabía mantener un orden. Y era una persona que solamente se dedicó a eso, a observar y anotar. Y de eso se trata la ciencia, observación y anotación. Comprobar hipótesis, volver a observar y volver a anotar. Eso es básicamente la ciencia. Me gusta mucho este primer personaje que les conté porque de hecho es el primer capítulo del libro. El primer capítulo es corto, pero te demuestra que cualquiera persona con curiosidad puede hacer un cambio importante en la humanidad. Y del segundo personaje que quiero hablar, porque este libro toca o habla de muchos personajes, pero del que más hace hincapié es de Louis Pasteur. Louis Pasteur fue un químico francés que nació en 1830 más o menos. Y en este libro te lo presentan como alguien muy audaz, alguien que siempre está buscando la verdad, que no se va con lo que la gente cree, él siempre experimenta y comprueba y se cuestiona las cosas. Entonces, de hecho en el libro lo divide en 2 capítulos, porque algo que hace muy importante, o al menos al principio con lo que agarra fama Louis Pasteur, es que él dice que la carne o la sopa de carne, por ejemplo, se echa a perder por las bacterias, y hace un experimento en el que si él sella muy bien un caldo de carne, no se va a echar a perder tan rápido como lo echaría a perder, se echaría a perder un caldo de carne que está al aire libre. ¿Por qué? Porque llegan bacterias. Y con este tipo de experimentos, Louis Pasteur se vuelve una persona muy famosa en la comunidad científica. Pero algo de lo que se resalta de Louis Pasteur es que él consiguió unir la ciencia con la industria, porque en este momento ya estaba pues el boom industrial, ¿no? La revolución industrial. Y en el libro te cuentan una parte muy pues interesante, que llega a una industria en Lille a pedir fondos y le dice, oye, pues es que lo tuyo está muy cool, o sea, qué bueno que descubriste eso, pero eso en qué me afecta a mí, o sea, en qué me ayuda, vaya. Y el libro te pone como, imagínate que Isaac Newton, que descubrió la ley de la gravedad, o bueno, más bien hizo la ley de la gravedad, llegara con un industrial y dice, oye, pues con madre tu ley, pero ¿eso en qué me va a servir a mí a vender más donas? Y pues te hubieras quedado como, no, pues sí es cierto. Y es algo que pasa mucho en la actualidad, o sea, hay muchos científicos, mucha gente que está haciendo ensayos, que está haciendo experimentos, que está probando tesis en pro de las industrias, ¿saben? Y hay experimentos que no se llevan a cabo porque no es benéfico para las industrias. O sea, este experimento es muy interesante, pero no me va a servir de nada a mí como industria que te estoy contratando. Yo quiero que pruebes estas cosas para mí. Y esto fue de los primeros que hizo Louis Pasteur. Él fue con una industria de alcachofas para ver cómo servía la fermentación y descubrió en este momento que la fermentación se hacía a través de una bacteria. Vaya, la fermentación se hace gracias a una bacteria y no pues de reacción química como se creía en ese entonces. Y que la levadura en sí contiene pues microorganismos que hacen que funcionen, ¿no? Y de hecho él creó pues el método de la pasteurización, que consiste en sellar muy bien algún líquido, o sea, tener un líquido sellado en un lugar sin aire y elevar la temperatura, no muy alta, pero sí como a 40 grados. Y después de esto, enfriarlo. ¿Para qué? Pues para que se mueran estos microorganismos. Y así se hizo la pasteurización, pero la gente le decía, oye, ¿cómo vas a calentar el vino, la cerveza? O sea, la vas a echar a perder, no vas a ver bien. Y decía, no. Es para que se mueran los microorganismos, porque Louis Pasteur creía que los microorganismos, las bacterias, los microbios, eran el causante de muchas enfermedades, pero casi nadie le creía. Ahorita se nos parece lógico, pero en ese momento, como les digo, había gente que creía
que estos bichitos, que los microbios nacían nada más, o sea, salían. Que es que se echó a perder porque ahí estaba siempre y ¡pum! Cuando la carne se hace vieja, se transforma en microbios. Y él descubrió que no, o sea, los microbios nacen de otro lado. Y de hecho el segundo capítulo que habla de Louis Pasteur se trata de vacunas. El primero se trata más que nada de bacterias en la fermentación, en la industria, ¿sabes? Cómo apoya la industria. Pero el segundo capítulo se trata de cómo ayuda a la veterinaria y a la medicina. Y aquí es cuando te cuentan que Louis Pasteur se empezó a pelear, porque en ese momento, imagínate que llega un químico a decirle a un médico, oye, es que esto que estás haciendo está mal, porque si lo haces así se va a infectar. Y los médicos decían, ¿tú qué vas a saber, chamaco pendejo? Yo soy médico, tú eres químico, vete a hacer experimentos, déjame a mí a salvar vidas, ¿no? Pero de hecho fue Louis Pasteur el que recomendó a los doctores que esterilizaran las cosas, que se lavaran las manos, que tuvieran más higiene al momento de operar, porque en ese momento, en los 1800, se sabía o estaba como este dicho de, si entras a una sala de operación, es seguro que o te mueres o te da gangrena. Y era justamente por eso, porque al momento de operarlos, una bacteria entraba a la herida. Una bacteria que estaba en el mismo escalpel o que estaba en la misma mesa o en las herramientas que los doctores usaban o en las mismas manos. Y de hecho en este segundo capítulo te cuentan cómo es que Louis Pasteur se inclina más hacia la vacunación porque los granjeros que tenían pollos le piden que los ayudara con la cólera aviar que existía en ese momento en los pollos, que los mataba evidentemente. Entonces Louis Pasteur dice la historia que esta bacteria de la cólera aviar lo que hacían es que la obtenían de los pollos enfermos y se la inyectaban en los pollos sanos para ver cómo evolucionaba la enfermedad en estos pollitos. Pero un día le pide a su asistente que si por favor se le inyecta a estos pollos mientras él se iba de vacaciones, pero al asistente que se llamaba Chamberlain se le olvidó. También se fue de vacaciones. Y un mes después, cuando volvió y se acordó que no había inyectado a los pollos con la nueva enfermedad, lo hace, pero se da cuenta que no se mueren. Total, le dice a Louis Pasteur, oye, pasó esto, inyecté estos pollos, pero no se murieron. De que bueno, no importa, vuélveles a inyectar la enfermedad para ver cómo se relaciona. Pero al inyectarle la enfermedad en cantidades mortíferas, se da cuenta que no se mueren los pollos. Y Pasteur, más que sorprendido, estaba pensativo, porque él recordaba que en 1796 un científico llamado Edward Jenner había hecho una técnica llamada vacunación, que le puso así a esa técnica porque él estaba tratando la viruela vacuna, y su técnica consistía en agarrar este virus y disminuirlo, hacerlo menos letal, dejándolo al aire libre. Después se lo inyectaba a una vaca sana y dejaba que pasara unos días, para luego inyectarle ahora una dosis mortífera de este virus y ver cómo es que la vaca no moría. Y esto era porque la vaca había generado anticuerpos al momento de recibir la primera vacuna. Entonces Pasteur recuerda esta técnica y dice, claro, esto es lo que acaba de pasar. Volvió a hacer el experimento y lo comprobó. Los pollos que empezó a usar en sus experimentos no morían porque generaban anticuerpos. Y él, en honor a esta técnica que había usado Edward Jenner, decide dejarle a esta técnica vacuna. Y así es como él empieza durante mucho tiempo a hacer afán y a demostrar que esta técnica funcionaba. Pero obviamente los veterinarios estaban furiosos porque decían, él es un químico, él no es un veterinario, él nunca ha abierto un pollo, él nunca ha operado una vaca, él no sabe de qué está hablando. Así que lo que hacen es que le ponen una trampa y le dicen, pues muy chingón, ¿no? A ver, cura esta enfermedad del carbunco, que es una enfermedad respiratoria que tenían las vacas y ovejas. Cura esta enfermedad en estas vacas. Haz tu técnica, vacúnalas. Así que lo que hace es que agarra 24 vacas y ovejas y las inyecta con dosis disminuidas del carbunco. Y luego les inyecta la dosis mortífera y no se mueren. Pero las vacas que no había inyectado y que no había inyectado por primera vez y que les dio la dosis mortífera de un jalón, pues sí se murieron. Y todos quedaron rendidos a sus pies. Y ante esta técnica, Pasteur va un paso adelante y dice, ¿sabes qué? Si puedo hacer esto con las vacas, salvar a las vacas del carbunco y a los pollos de la cólera aviar, puedo ayudar con la rabia. Así que lo que hace Pasteur es que empieza a agarrar perros con rabia
y empieza a buscar esta bacteria, pero lo que no sabía Pasteur, y ahora todos sabemos, es que la rabia la genera un virus y no una bacteria. Y hay una diferencia importante. Yo no sé exactamente la diferencia, pero lo que busqué es que la bacteria es un organismo unicelular y el virus es todavía más pequeño. Es como una capsulita que tiene información y que se mete a los organismos unicelulares y los altera, o a las células más bien. Entonces cuando Pasteur buscaba esta bacteria no la encontraba, era un puntito chiquitito y no podía generarla pues en sus matraces o en su laboratorio. Logra disminuir la rabia en perros y un día a un pequeño niño llamado Joseph, un perro rabioso lo muerde. Y era evidente que se iba a morir, o sea, en ese momento había una ley en Francia que decía que si tú tenías un perro rabioso tenías que matarlo, porque si mordía a alguien se iba a morir esa persona de seguro. Así que el pequeño Joseph, su vida estaba en riesgo. Y Pasteur quería experimentar, más que nada probar su vacuna, la nueva vacuna que había hecho contra la rabia, pero él no era médico y se podía meter en problemas legales por andar vacunando gente sin ser médico. Y obviamente todos los médicos le decían, no lo hagas, no eres médico, tú no sabes lo que haces. Pero a Pasteur le valió madres. Bueno, no le valió madres en ese sentido, le valió madres la opinión de los médicos, pero él quería ayudar al niño. Aplicó la vacuna y fue todo un éxito. Nunca le dio rabia. Y obviamente Pasteur se volvió un héroe, se volvió la persona más importante de Francia en su época. Y durante mucho tiempo Pasteur pues se quedó, y aún todavía es famoso por las técnicas. Pero eso es lo que me gusta de Pasteur, que durante mucho tiempo él era una persona que sabía, él era una persona culta, él era un químico. Pero incluso dentro del campo científico, los veterinarios y los médicos le decían, güey, tú no sabes qué es ser médico, tú no sabes qué es ser veterinario, no lo hagas. Y es algo que sucede todavía, es algo que yo que ya estoy a punto de acabar mi carrera, de repente hablas con gente que estudia otra carrera y te dice, güey, tú no sabes, no lo hagas, tú no sabes, no lo hagas. ¿Y qué es lo que pasaba con Pasteur? Él hacía estos descubrimientos de la medicina y de la veterinaria porque no estaba sesgado por el conocimiento médico o el conocimiento veterinario. Es lo que le pasaba a Leeuwenhoek. Él era de cierta manera ignorante, Louis Pasteur también sobre la veterinaria y la medicina, pero eso lo liberaba de prejuicios y eso lo hacía pensar de una manera distinta, y creo que eso es lo que quiero que se lleve en el día de hoy. A veces el no saber algo no significa que eres un tonto. A veces es una ventaja que te ayuda a pensar de manera distinta y te hace descubrir cosas nuevas. Les recomiendo mucho este libro, léanlo, está pesadillo porque el autor pues sí se esmera en los detalles, sí llega a ser un poco pesado. Bueno, al menos a mí los libros que son muy detallistas se me hacen pesados, pero vale mucho la pena. Este libro tiene casi 100 años desde que se publicó, entonces obviamente hay cosas que si un médico tal vez lo lee y dice, ay, esto está desactualizado, pues obviamente. Pero esto no es para que ustedes aprendan medicina, o sea, yo no sé nada de medicina, no sé nada de química, no sé nada de bacteriología, y aún así lo comprendes, e incluso te da más curiosidad, y puede que te motive a hacer cosas nuevas. Uno a veces no se anima a hacer cosas nuevas porque cree que no sabe, porque cree que necesita saber primero para hacer, y ellos lo que en este caso a Leeuwenhoek y Pasteur, lo que los motivaba era justamente su curiosidad. Era justamente el no saber las cosas lo que los motivaba. Obviamente si no sabes de medicina no te pongas a abrir gente, ¿verdad? O sea, no, tampoco se trata de, bueno, soy ignorante pero quiero aprender, déjame, te parto la mano. No. Se trata de aprender de la manera adecuada, aprender de la manera correcta, pero que siempre te guíe tu curiosidad. Y bueno amigos, ese fue el fin del segundo episodio de este podcast. Espero les haya gustado, los haya mantenido curiosos, no se hayan aburrido, porque es un tema muy interesante. Bueno, al menos a mí me apasiona mucho, ¿verdad? Y sé que este episodio no se pareció mucho al primero, en el que fue más de cotorreo, hablar historias y como burlarse un poco de ellas. En este caso no me quería burlar del libro. El podcast tampoco se trata de, vamos a burlarnos de las cosas, ¿no? O sea, la finalidad del podcast es aprender cosas que uno pensaría que son normales, pero que tienen un trasfondo completamente distinto, ¿no? En este caso, pues la historia de los microbios, o más bien de los cazadores de microbios.
Y también pues quería hablar de eso, o sea, justamente como un mini aviso parroquial, es que el podcast va a tratar en sí de episodios que un día sean pues meramente de broma, graciosos, como burlarnos. No quiero decir burlar porque tampoco voy a querer ofender a nadie. Es más como cuestionarlo tal vez con gracia ciertas cosas, ya hay otras que simplemente son anécdotas o hablar de libros o así. Entonces espero les haya gustado. Eh, manténganse pues con una curiosidad muy activa. No se queden a la espera de las respuestas, vayan a buscarlas. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.